Grabando. Buenas tardes a todos y todas a este espacio que dimos en llamar la educación física en el educativo. Vamos a esperar unos minutos que terminen de conectarse y ajustarse. Mientras tanto, les pedimos, por favor, que silencien los micrófonos, por lo menos en esta primera parte, así no se genere interferencia. Y esperemos que se terminen de conectar de los y las compañeras. No tenía una reunión y esa hora a las 3 y venía con la caja y se me veía la imagen de... Entonces cerré la cámara. Sí. ¿Qué le va a hacer? Por lo menos un ratito ya está, después me voy a venir. Está encargado, tengo que ir la pista. Bueno, ahora sí, vi que ya terminaron de conectarse los audios de todos y todas. Formalmente, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que generamos dentro de lo que es la Semana Virtual UNIPE, que es un encuentro que organiza la Universidad Nacional Pedagógica de Argentina. Organiza, esta es ya su tercera edición, hizo una de verano, una de invierno, y esta es la segunda de verano, y nos encontramos y nos invitaron a que conformemos un espacio para repensar la educación física y las prácticas. En ese sentido, junto con algunos colegas que hoy estarán participando, como Ivana, como Leo, estuvimos pensando una serie de paneles, 2 para ser precisos, uno que es el que va a comenzar en unos minutos, que Leo va a estar coordinando, que se titula Perspectivas sobre las prácticas corporales, juegos, gimnasias y deportes, y uno más tarde ya les hago la invitación para que si pueden estén, va a ser de 18 a 20 horas, posiciones teóricas y prácticas de la educación física, una perspectiva latinoamericana acerca del conocimiento científico y pedagogías críticas, del cual van a participar colegas de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Sin mucho más preámbulo, en principio agradecerles que puedan participar de estos 2 espacios, que se hayan acercado a la UNIPE, aunque sea de manera virtual, y que empiecen a conocer las propuestas que la Universidad Pedagógica Nacional tiene para con la educación en general y para con la educación física en particular. Leo Gómez va a ser quien coordine este primero de los espacios. Te cedo la palabra para que continúes vos. Muy bien, bueno, muchas gracias, Eduardo. Bienvenidos a todas, a todos y a todes. Un gusto tenerlos aquí presentes, aunque sea de esta manera virtual, en esta nueva iniciativa que tenemos desde la UNIPE. Particularmente me toca coordinar este panel junto con la presencia estelar, porque será de ellos quienes de alguna manera irán dando ciertas orientaciones, explicaciones, debates, supuestos, ideas, preguntas sobre 3 tópicos que nos planteamos, que es tratar de revisar qué lugar tiene el juego, qué es el juego, qué lugar tiene el deporte, las gimnasias y las prácticas corporales como tenor más amplio. Para ello, en esta oportunidad invitamos a que pueda participar la doctora Ivana Rivero, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a María Emilia Napolitano y al doctor Alejo Leguerati, con la intención de poder construir estos puentes, estas iniciativas, de poder dialogar sobre la realidad y los aportes investigativos que se pueden hacer desde y para la educación física. La intención del espacio, por lo menos el formato que pensamos, ahora abriremos con una primera pregunta, para que podamos escuchar la opinión, la posición
respecto a este tema. A partir de esa pregunta, en todo caso, podremos hacer algún tipo de intervención o intentaremos generar algún tipo de diálogo. También les invitamos ahí a poder ir dejando, a partir de que vayan escuchando las intervenciones de Emilia, de Alejo, de Ivana, algunas preguntas en el chat que posiblemente las podamos responder luego de la primera apertura. Posteriormente intentaremos dinamizar con alguna otra domanda, se diría en italiano, como para seguir y proseguir el diálogo sobre esto que nos propusimos, que es debatir sobre el juego, sobre el deporte y las gimnasias y su relación con la educación física o la educación corporal. También podrá ser tema de debate colindante al respecto de esto. Así que, sin más, agradecerles que estén presentes, que se sumen a la iniciativa, y sobre todo a Ivana, a Emilia y a Alejo de su tiempo, de su predisposición para sumarse en una nueva actividad, en una nueva tarea, en un lunes en febrero. Por lo tanto, desde ya, muchísimas gracias. Sin mucho más, la primera pregunta que nos propusimos al interior de cuando íbamos armando el panel era preguntarnos acerca de qué es o qué son el juego, las gimnasias y el deporte, de alguna forma para intentar primero trazar un lineamiento más epistemológico que después tal vez nos pueda derivar a pensar la práctica profesional y por otro lado nos pueda derivar a pensar también las políticas públicas a futuros respecto a estos tres grandes objetos. Si les parece, como para marcar un cierto orden, podríamos comenzar con Ivana acerca del juego, proseguir con Alejo acerca de las posiciones respecto al deporte y culminar esta primera parte con Emilia respecto a las gimnasias. Hola, buenas tardes. Edu, Leo, Jorge, muchísimas gracias por este espacio a la Universidad de UNIPE y gracias a mis compañeros. Es un gusto para mí, a pesar de que sea febrero y lunes, juntarnos para poder compartir lo que nos atrapa, lo que nos gusta, lo que nos ocupa. Bueno, para mí es un gusto. Gracias. Yo les voy a contar que para mí el deporte y la gimnasia son el mejor recuerdo de mi infancia, juventud, así que voy a dar paso para hablar de juego, que es el tema que más me ha convocado este último tiempo, por no decir el único tiempo. Y para hablar de juego, en realidad creo que voy a dar respuesta a las dos preguntas que se habían ensamblado, porque era ¿qué son? Y por qué poseen significancia como saberes en la educación física. Y digo eso porque si bien voy a empezar por la primera, no puedo pensarla separada de la segunda, es una imposibilidad, porque las teorías actúan como unas lentes cognitivas que dirigen nuestra percepción, ¿no? Entonces se aprende a ver y a entender lo que uno pretende estudiar a partir de lo que transita, lo que ve, escucha, hace, mira, y para eso voy a traer una frase de Foucault que dice que la lente va construyéndose en un proceso lento y silencioso de asimilación de discursos que nos preceden, ¿no? Y digo esto porque quien estudia juego encuentra un escenario teórico muy complejo, con constructos teóricos de distintos campos y de distintas épocas, que se corre el riesgo de perder el rumbo de las prácticas profesionales que inspiran la lectura, ¿no? Y justamente porque las posiciones epistemológicas son las que definen precisamente, quedan definidas en el campo en el que se apoyan, como dice Bourdieu, justamente tengo que declarar la lente desde la cual miro. Y la lente desde la que lo miro es desde la formación docente y la producción de conocimientos en educación de los cuerpos, que con muchas y pocas diferencias quiero referenciar a un grupo de producciones latinoamericanas que han venido a reforzar, han sido producidas por profes y licenciados de educación física, y que han venido a enraizar sus estudios en la biopolítica Foucaultiana. Una educación de las márgenes, si se quiere, ¿no? Siempre quedando como por fuera de las ciencias de la educación. Y una que se escribe de la piel para afuera, como para usar palabras de mi profe Centurión. Y justamente cuando digo juego,
pienso, no puedo desprenderlo entonces de una práctica. O sea, para usar palabras de Castro, inspirado en Foucault, una regularidad que organiza lo que los hombres hacen, que es sistemática, se deja atravesar por lo que se sabe, por el poder que se tiene y por la ética que circunscribe los distintos espacios, que es recurrente y que por eso constituye una experiencia. O sea que cuando decimos juego, no solamente decimos lo que los hombres hacen, sino también las disposiciones teóricas, sociales, epistemológicas, culturales, que las configuran. O sea que cuando decimos juego, no solamente, y decimos que es una práctica, decimos que es una acción colectiva de jugar, y también en la cual están los jugadores en un contexto y hay una serie de acontecimientos que van armando una malla no solo material, sino también simbólica, que hace a las condiciones de posibilidad. El juego al que yo estoy pensando cuando miro juego son sustituciones infinitas, nunca es igual, para usar una palabra de Derrida. No, nunca es igual, siempre cambia. Es la idea de apariencia, de juego primitivo, de lo lúdico en Huizinga. Y Huizinga da origen a los estudios socioculturales del juego con el primer libro, y que Calva le da continuidad con palabras del tipo A: incertidumbre, tensión, intensidad, creación. Juego es buscar y probar distintas alternativas, es despojarse de lo que el resto espera, es escaparse de lo instituido sin caer en el sinsentido. Para mí juego es entretenimiento, es estar entretenido, tenido entre dos cosas al mismo tiempo en la medida justa, ¿no? Justa para cada momento, para cada grupo. ¿Qué dice? Ahí está, Ivana, ahí te puedes desilenciar y seguimos, perdón. Bueno, decía que para mí juego es entretenimiento, es estar entretenido, tenido entre dos cosas que están en una relación equilibrante y equilibrada de acuerdo al momento, al grupo, al contexto, de regla y libertad, de incertidumbre y seguridad, de lo conocido y lo desconocido, de la creación y la repetición, de la sorpresa y el desafío. Yo creo que es la mejor expresión de esa frase heredada de Heráclito que dice que no nos bañamos dos veces en el mismo río. Juego es la expresión de la subjetividad, que rehúye a toda conceptualización, no alcanzan las palabras para poder decir qué es. Y justamente por eso es que remitimos a las formas de vida. O sea, no puede pensarse y definirse si no es en un lugar, en un contexto, con jugadores, con gente que está dispuesta a poner todo de sí para construir una situación que se desmorona al mismo tiempo en que se va construyendo. En ese sentido, la idea de formas de vida, que es de Wittgenstein, justamente dice, son precisamente esas experiencias las que permiten entrar en el sentido de la vida, permite ponernos de acuerdo y entendernos con el resto. O sea que para mí juego es una forma de ensayar el ponerse de acuerdo con el otro, de construir acuerdos con el otro. En ese sentido se conecta con lo que James entiende como el juego como acto político. Pero bueno, creo que para eso da la tercera pregunta. Juego es un saber haciendo, no hay forma de poder hablar de él si no estás adentro, y por eso creo que la educación física tiene mucho para hacer y decir, porque somos docentes que compartimos espacios y que pasamos por esas experiencias donde construimos junto con otros la situación, ¿no? Y por eso creo que es importante asumir la perspectiva de los jugadores para poder hablar. El juego desde el que hablo evoluciona y es posible educarlo,
pero educarlo hacia la gratuidad más sentida. Es hacerlo cada vez más complejo, pero no cada vez más racional y racionalizante, sino que podría serlo, podría serlo, de hecho lo hace y termina siendo deporte también. Hay quienes entienden esto, ¿no? Pero el juego del que hablo, o el que veo en los espacios de la educación física, el que elijo ver, es el juego que evoluciona hacia la gratuidad. Pasar un buen momento que quede como una huella indeleble en el recuerdo. Por eso digo que no hay juegos sin jugadores, que lo define la tensión, el estar entretenido, tenido entre los polos, que es tremendamente intenso, desde la intensidad dada, desde el cansancio que se siente, hasta la fortaleza que tiene lo vivido para quedar guardado como una experiencia estética. Y me acuerdo de Víctor Pavía con esto, ¿no? Bueno, yo creo que con eso ahí ya está. Creo que los profes de lo inútil, como dice Walter Brach, podemos enseñar todo este tipo de delirio, porque estamos ahí, porque le ponemos el cuerpo y probamos y ensayamos, y vemos qué es lo que pasa, ¿no? No sé, ahí quedo. Bueno, muy bien, gracias Ivana, luego la seguimos en un ratito. Alejo, te dejamos un tema también poco abordado, poco transitado, como es el deporte, para que nos puedas expresar tu opinión, tu mirada al respecto. Así que nada, una fácil para que sigas. Sí, es como la pregunta difícil del final, ¿viste? Bueno, primero que todo, poniéndome un poco serio, agradecer a Eduardo y a vos, Leo, la invitación a participar de este espacio y celebrar esta semana que organiza la UNIPE. La verdad que siempre es interesante, no solo para escuchar en el campo disciplinar, sino para conocer otras perspectivas y otros debates que sean en el campo de la educación, y celebrar que un lunes de febrero a las 3 de la tarde somos 56 personas, no es una cuestión menor, así que la verdad que es un gusto compartir con Emilia, con Ivana, el espacio y con todos los colegas que se han sumado. La verdad que hablar de deporte, cuando pensaba la pregunta, es difícil definir, a mi modo de ver, de un modo taxativo, qué sería el deporte y qué no sería. Pero para empezar sobre eso, lo primero que tengo que confesar es que la lectura que voy a tratar de plantear sobre esta cuestión está informada por los estudios sociales del deporte. Entonces, la perspectiva que voy a tratar de proponer para concatenar esas dos preguntas, qué sería el deporte y cuál sería su significancia para la disciplina, para la educación física, la voy a hacer desde esa posición. Así que pensar el fenómeno del deporte, si uno busca definiciones del deporte, hay un texto de Mariano Gruchevsky y Rodrigo Dascal que dicen, bueno, podemos encontrar conceptualizaciones históricas y definiciones sociológicas sobre el fenómeno deportivo. Es decir, para simplificar y para hacerlo ramplón, podemos decir, deporte hubo siempre, lo que decía Cardim en su libro de 2 tomos de historia del deporte, ¿no? El deporte hubo en todas las civilizaciones, en todos los grupos sociales han hecho deporte. O las lecturas sociológicas lo que tratan de poner en foco es, bueno, ¿cuáles son esas matriz social que produjo el surgimiento de un fenómeno social particular? Y ahí las lecturas que circularon en mayor medida en la formación de los profesores de educación física es la de Norbert Elias, atado con Dunning, que lo inscribe dentro de su gran proceso de civilización, y el deporte forma parte de unos nuevos mecanismos de coacción y unos nuevos cambios en cuanto a la sensibilidad en relación a la violencia. Entonces, esas actividades recreativas se transforman en actividades recreativas dentro de una matriz civilizada, ¿no? Eso lo vincula principalmente al proceso de parlamentarización británico. Entonces estaríamos ya hablando de un deporte moderno. Jean-Marie Brown vincula este mismo proceso a el surgimiento del capitalismo. Entonces dice, no se puede pensar en tiempo, en récord, si no es en relación a una sociedad capitalista.
y por citar a los tres más conocidos, y Alan Goodman, que es un historiador norteamericano, lo que en sus 7 características del fenómeno deportivo lo va a vincular al desarrollo de la modernidad y a este pasaje de la ritualización de la sociedad del ritual a un récord en términos de productividad. ¿Qué nos dan esas definiciones? Bueno, romper en primer lugar, o qué produjeron en la década del 70, romper en primer lugar con estas lecturas históricas. Ahora bien, las lecturas sociológicas también, y ahí me parece que es el aporte que me parece que pueden dar los estudios sociales del deporte para pensar la educación física, o para dialogar ahí, muchas de las lecturas sociológicas han planteado una serie de prescripciones sobre lo que es o no es deporte. Voy a la definición de García Ferrando, es su clásico aspecto sobre sociología del deporte, donde presenta una serie de características que lo que trata, y no es para pelearme con Ivana, lo aclaro, de lo que sería el juego, ¿no? Busca esa distinción permanente entre el juego y el deporte. Y también Parleva, que es un sociólogo, que circula mucho en su definición, y es la clasificación que más hemos utilizado como una actividad competitiva, reglada, institucionalizada, y con una serie de lógicas que hacen a esa constitución, trata de enfatizar en esa dimensión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué aporta pensarlo desde los estudios en el deporte, ¿no? Vendí todo lo otro. Pensarlo como una arena social, como un espacio, como una práctica social donde los distintos actores y grupos ponen en juego significados, apropiaciones, sentidos sobre lo social, y no es un reflejo de lo social. Entonces, estamos hablando de una práctica que surge en un momento particular. Cuando hablamos de deporte estamos hablando de un fenómeno social moderno, que desde la matriz sociológica de la cual la veamos, vamos a ver, como dije antes, Weber es Goodman, Marx es Jean-Marie Brown, y Norbert Elias es la sociología configuracional. Entonces digo, desde acuerdo a la matriz que lo veamos, vamos a ver ese fenómeno, esa arena social, ¿no?, producida y como parte constitutiva de lo social. Ahí es un punto que a mí me interesa enfatizar. ¿Por qué? Porque cuando pensemos los significantes que puede tener para la disciplina, nos va a permitir, y ahora voy a decir una cosa y después parece que me voy a contradecir, pero no es así, puede permitir determinadas cuestiones, como por ejemplo la promoción de determinadas formas de sociabilidad, puede promover determinado aprendizaje de determinadas técnicas corporales, puede promover el desarrollo o la construcción de determinadas perspectivas sobre el género. ¿Bien? O sea, tiene una serie de significantes en términos de práctica pedagógica. Ahora bien, guarda con caer en la esencialización de esa práctica, porque justamente lo que dice Brown, y es en 1978, y creo que es una gran verdad, y hasta hoy en día se aplicaría, es guarda con la polisemia de esta práctica deportiva y su esencialización. Porque también el deporte genera discriminación, genera estigmatizaciones de clase y étnicas, genera representaciones sobre la masculinidad que producen actos discriminatorios. Entonces, para cerrar esta primera intervención y tratando de anudar un poco esto, a mi modo de ver, es pensar el deporte como una arena social, como una práctica social, que los profesores de educación física somos actores, productores de los significados que están ahí en disputa, bien, participamos de ese proceso social, y al mismo tiempo enfatizar, para pensar estas significancias, enfatizar el carácter y la intervención pedagógica didáctica que hacemos, porque si no, caemos en el riesgo de pensar o esencializar que el deporte lo puede todo, y ya lo sabemos todos los que estamos acá, que fue parte de esa construcción narrativa que hablábamos antes de la primera lectura a históricas del deporte. Así que dejo por acá esta primera para ser breve, dado que yo tengo las preguntas previamente, concatené con lo que sigue, así que la corto acá y... Gracias. Bueno, gracias a vos, Alejo. Ramiro, te pedimos la posibilidad de cerrar el micrófono. Muchas gracias. Y bueno, le damos lugar a Emilio. Ramiro quiere seguir opinando, parece. Ahí vamos. Ahí va. Gracias, Ramiro. Emilia.
Bueno, muchas Claro. gracias. Bueno, les agradezco a Eduardo, a Leo, a la UNIPE, por también darme este espacio, que es, digamos, mis primeros pasos por acá. Así que muchísimas gracias y a todos los que están acá conectados, que en principio cuando charlábamos pensamos que íbamos a ser nosotros y algunos más, y somos nosotros y un montón más, así que eso está muy bueno. Bueno, en principio a mí me toca, digamos, la pregunta orientada a la gimnasia. En realidad yo soy nativa, digamos, de la gimnasia, así como Ivana lo cuenta con así, como con pasión en algún punto, ¿no? Sus investigaciones sobre el deporte, bueno, yo siento así como la misma pasión como por la gimnasia. Digamos, en principio me aboqué a lo que era la gimnasia escolar y después mis investigaciones tienen que ver principalmente con el fitness, pero también con la gimnasia porque es de lo que, digamos, de lo que me gusta y creo que un poquito sé. Bueno, en realidad también, digamos, pensándolo como Alejo y como Ivana, con la charla que estaban dando ellos, que me parece súper interesante, es también, digamos, definirla como una práctica corporal, ¿no? Creo que ahí todos estamos atravesándolo desde el mismo lugar. Y esta, digamos, pensando en práctica, lo defino en términos Foucaultianos, cuando pienso en estas formas de hacer, pensar y decir, ¿no? Y que además está atravesada, digamos, por lo social, por lo histórico, por lo político, por la ética, por la estética, ¿sí? Digamos, pienso principalmente esto, pero también, digamos, si nos hacemos la pregunta, bueno, ¿eso es gimnasia? Bueno, por ahí, digamos, sería el primer paso para definirla, ¿no? No podríamos hablar que esto atraviese específicamente a la gimnasia, porque podría atravesar cualquier práctica de todo esto que estoy diciendo. Pero sí, digamos, ahora, digamos, para aproximar un poco más, digamos, la gimnasia tiene tres características, considero yo, que es la sistematicidad, un poco que también decía hoy Ivana en cuanto al juego, ¿no? Lo intencional, ¿no? Esto yo pensaba, ¿no? Principalmente lo intencional tiene que ver con el sujeto que lo practica, ¿no? Y después, bueno, ese sujeto que es lo que practica y tiene sus deseos, frente a esos deseos hay un docente que hace una planificación con distintos objetivos y demás, ¿no? Pero primero, digamos, tiene que partir del deseo de el que lo practica. Y también tiene que ver con esto, bueno, justamente con la educabilidad, ¿no? Que permite, digamos, ser distintiva de otras prácticas, como es el caso de la gimnasia. Y un tercer momento, digamos, porque digamos, que sea intencional, que sea sistemático, que sea educativo, ¿no? Y que sea una práctica corporal y que esté atravesada por lo social, lo histórico, digamos, tampoco define totalmente a la gimnasia, pero ¿qué la define específicamente? Tiene que ver con que se funda a través de técnicas, ¿no? Técnicas, habilidades y capacidades. Y ahí, digamos, ahí es bien, digamos, cuando nos metemos en lo que es la gimnasia, ¿no? Y bueno, y nos podríamos preguntar, bueno, ¿para qué estas técnicas, estas capacidades y estas habilidades? Bueno, para mejorar la relación entre los sujetos, entre uno mismo, ¿no? Entre los sujetos, ¿no? Y en esto pensaba hoy palabras que decían Alejo y Ivana, que es construir acuerdos, que también, digamos, tienen que ver con la gimnasia, ¿no? Construir sentidos, significados. Pero digamos, también, digamos, para mejorar la relación con el movimiento de uno mismo, ¿no? Lo inconsciente, lo consciente. Y también mejorar la relación con la cultura, y cuando hablo de cultura no puedo dejar de lado hoy en día, porque antes por ahí, cuando Mariano Giraldes definía la gimnasia, por ahí no, cuando hablaba de cultura lo dejaba hasta ahí, ¿no? Bueno, yo tengo que decir hoy en día que cuando hablamos de cultura también tenemos que hablar de lo estético y de lo ético, ¿no? Y de la belleza, principalmente porque la práctica de la gimnasia está sumamente atravesada por las cuestiones capitalistas. Bueno, y ahí es donde yo, cuando les hablo que yo analizo el fitness, bueno, justamente una de las cuestiones de las prácticas de la gimnasia también se desprenden, ¿no? Uno de los campos de la gimnasia se desprenden del fitness. Bueno, y si tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué técnicas? Bueno, técnicas que se han construido a lo largo de los años, ¿no? Estamos hablando desde Grecia hasta hoy en día, ¿no? Que fueron construidas, que fueron perfeccionalizadas, a través de distintas posturas, modos de moverse, de cuidar el cuerpo, ¿no? Bueno, y ahí podemos hablar de un montón de cuestiones que lo atravesaron a la gimnasia. Y también, digamos, técnicas que también no pertenecen exclusivamente a la gimnasia, sino como Alejo, que digamos que hoy, bueno, atiende al deporte, ¿no? Pero digamos que también tiene que ver con el deporte. La gimnasia utiliza un montón de técnicas del deporte, de otras disciplinas, del fitness y demás, de la danza, ¿no? Que no son propias de la gimnasia.
Sí, también tengo que pensar, bueno, para seguir definiéndola, digamos, y construir un campo un poco más sólido de la gimnasia, tengo que pensar en habilidades, ¿no? ¿Qué tipo de habilidades trabajamos en la gimnasia, ¿no? Ya dijimos, bueno, las técnicas, las habilidades tienen que ver con las motoras básicas, ¿no? Como correr, saltar, treparse, reptar, bueno, y todas las que ustedes todo el tiempo trabajamos en educación física, y también las combinadas, ¿no? Y si pensamos en las capacidades, digamos, una de las terceras, digamos, digamos, patas, entre comillas, de esta gimnasia, tiene que ver con las capacidades, ¿no? Las condicionales, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, y las coordinativas, que no podemos dejar de darlas, ¿no? En general, que tiene que ver un poco con la siguiente pregunta, pero lo dejo como que en las escuelas siempre enseñamos, nos quedamos, digamos, con estas condicionales y dejamos de lado la parte de, bueno, la ritmización, orientación, acoplamiento, diferenciación, anticipación, equilibrio, reacción, ¿no? Bueno, entonces, digamos, para definirla, digamos, ahí tenemos un montón de cosas para decir de la gimnasia, ¿no? Para ponerle bien una estructura, entre comillas, porque obviamente que las prácticas de la gimnasia siempre las vamos a ir pensando, como el juego, como el deporte, como la natación, como la vida de la naturaleza y demás. Y la segunda pregunta que pensaba, que nos enviaron Leo y Edu, tiene que ver con que, bueno, ¿por qué, digamos, poseen significancia como saberes de la educación física? Y bueno, porque son saberes culturales, ¿no? Pensaba. Y esto del saber cultural tiene que ver con que son prácticas, en este caso de la gimnasia, que se hacen desde hace muchísimos años y que en educación física, digamos, fueron cambiando, se fueron reinventando, modificando, ¿no? Analizando, pensando. Tengamos en cuenta que en un momento por ahí no se pensaban tantos, ¿no? Las prácticas desde, digamos, pienso en las investigaciones, ¿no? No había tantas investigaciones de gimnasia, ¿sí? Sino que había personas que sabían y con eso, digamos, uno se quedaba, ¿no? Iba y enseñaba sobre eso. Pero hoy en día hay un montón de análisis, hay un montón de personas que estamos pensando en las gimnasias y las distintas prácticas de la educación física. Bueno, y específicamente, digamos, pensaba, ¿no? Cuando la educación física, digamos, se implanta en Argentina, que es en 1884, con Romero Brest, no me quiero ir con la parte de la historia, pero sí, digamos, hacer una revisión histórica de por qué, digamos, es un saber cultural, ¿no? Bueno, la gimnasia ahí pasó por un montón de momentos que tienen que ver, bueno, momentos donde se daba gimnasia militar, en donde, bueno, yo hoy pensaba, ¿no? Cuando hablaba de la educabilidad, ¿no? Y pensaba, bueno, quizás también fueron prácticas educativas la gimnasia militar, pero, digamos, pensándolo en que la función era preparar a la gente para la guerra, ¿no? Bueno, y ahí había una educación, obviamente que podemos ponerla en duda, podemos pelearnos un poco con eso, pero digamos, habría se podría pensar en una educabilidad. No es obviamente la que estamos pensando hoy en día, como acertada. Después también pasó por un momento en donde bueno, las cuestiones de género bastante fueron marcadas, donde se pensaba, bueno, las mujeres podían hacer gimnasia, que antes, digamos, se las hacían los hombres nada más, digamos, para prepararlos para la guerra, y a la mujer le tocaba un lugar más relegado como la agricultura, la economía doméstica y demás. Bueno, después hubo un momento en donde, justamente con esta educación física de Romero Brest, se piensa en la gimnasia, bueno, en la mujer, bueno, vamos a trabajar la fuerza abdominal, y espinales y demás, toda la parte del tronco, ¿para qué? Para pensar, bueno, ¿no? En la mujer, en la maternidad, ¿no? Después, bueno, con el paso de los años, y yo hice un análisis desde el 2007 hasta hoy en día de la gimnasia, y cómo fueron los diseños curriculares cambiando la forma de ser, ¿no? Hubo un momento donde hubo un montón de gimnasia en los diseños curriculares, y donde la gimnasia que preponderó era la gimnasia de competición, ¿no? Pero también, digamos, tuvimos una etapa en donde se dejó de dar eso porque aparecieron un montón de denuncias, entonces, digamos, los docentes la fueron dejando también de lado. Y eso creo yo, ¿no? Que fue un poco de esto de dejar de lado la gimnasia, ¿no? Y que la gimnasia empezó a aparecer como un poco, bueno, relegada, y no me quiero meter con esa parte que es de la siguiente pregunta. Pero también, digamos, estuvimos atravesados por la gimnasia europea, ¿no? Y ahí pienso en, bueno, la danesa, el método de Heber, bueno, hay un montón de gimnasias, la antigimnasia, la autonía, digamos, bueno, hay miles de gimnasias que nos atravesaban a nosotros, ¿no? Y acá pienso y recuerdo mis gimnasias como alumna, ¿no? De la escuela, y recuerdo mi profesora,
haciendo un esfuerzo, ¿no? Con esto del estudiar y demás, haciendo un esfuerzo decía, ¿qué gimnasia me daba mi profesora? Y entendí que me daba la gimnasia moderna, ¿no? Bueno, entonces, digamos, para cerrar esta pregunta, podemos pensar en la gimnasia, digamos, como un saber cultural, como una práctica corporal, que atiende a bueno, lo social, lo cultural, lo económico, lo político, lo ético, lo estético, ¿no? Pero que tiene también las características, que es la sistematicidad, la intencionalidad, la educabilidad, y todo esto, digamos, es llevado a través de las técnicas, de las habilidades y las capacidades. Bueno, hasta ahí me quedo con esto, para no seguir. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Emilia. Seguimos con la rueda. En primer lugar, tal vez dejarme con 2 o 3 conceptos o ideas que fueron explayando. Una cuando de alguna forma creo los 3 apuntan a mirar estos 3 objetos que de alguna forma sí podemos decir que son parte de la educación física tiene algo para tematizar, algo para reflexionar, algo para criticar, algo para hacer, ¿no? Después podrá tomar múltiples sentidos, pero estos 3 objetos, entre otros, le dan cierto sentido a que la educación física sea y tenga alguna particularidad en el marco de la sociedad que convivimos, y a nosotros nos tocaría hacer algo respecto de eso. Por eso me parece poder seguir el debate, y si cualquiera de los 3 quiere sumar algo al respecto, que dice, ahora me acordé, vuelvo a retomar la primera pregunta, no perdió vigencia, y con claridad alguien puede hacer algún aporte, alguna aclaración. Pero particularmente desde este marco, Alejo lo planteaba, tal vez en términos personales, pero lo hago colaborativo o extensivo, en pensar, y creo que el tenor en su mayoría va para pensar estos 3 objetos mínimamente desde los estudios sociales. Y eso sí, de alguna forma es un viraje a las tradiciones que sin duda nuestra propia disciplina ha tenido, como recién Emilia manifestaba, a lo largo del tiempo, y me parece que ese es un engranaje y un posicionamiento epistemológico, ideológico y hasta político que sin duda irá reconfigurando nuestras prácticas pedagógicas y nuestras maneras de seguir abordándolas, ¿no? En ese análisis del recorrido histórico, para pensar cómo estos objetos, además de su historicidad, cómo a futuro se mantienen y de qué manera, o cómo se reproducen, o cómo podemos generar contracultura de esos 3 objetos, ¿no? Entonces, desde ahí, o por lo menos de ese punto de partida, que Alejo lo decía con claridad en términos más personales, pero lo extiendo en lo colectivo porque creo que es el sentido que estamos retomando entre todos, avanzar sobre la siguiente pregunta, que es consultarles a ustedes, desde sus experiencias investigativas, desde su acompañamiento a trayectorias de practicante, acompañamiento a proyectos de prácticas profesionales que tematicen sobre estos objetos, cómo visualizan que circula esa enseñanza o esa manifestación de los 3 objetos en el marco de la educación física. Sin duda que también, digo, en el marco de la educación física, que la podemos extender a lo escolar, ¿no? Si hay alguna reminiscencia exclusiva a lo escolar, bienvenido, pero también podemos pensar esa educación física, o como antes decía, esa educación corporal donde suceden ciertos procesos pedagógicos en otros contextos, obviamente que es válido también. Así que les dejo esa consulta y lo seguimos escuchando. ¿Vamos en el mismo orden, Leo? ¿Está bien? Bueno, entonces yo para la segunda pregunta creo que, como siguiendo en línea lo que Emilia venía cerrando, porque pensaba qué lugar, qué lugar observan, poseen estas prácticas en la cotidianeidad de la educación física. Lo primero que tengo para decir es que el juego le pertenece a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Es una práctica cultural presente en los distintos pueblos y en las distintas localidades y comunas, aunque no siempre sean esos juegos, esos juguetes y esas prácticas, esas maneras de involucrarse, las que enseñe la educación física, ¿no? Más la educación física escolar. En principio, decir que el juego es el patito feo, ¿no es cierto?, de esta mesa, la práctica corporal que más lentamente fue reconocida dentro de los diseños curriculares, pero sí ha estado presente desde los primeros momentos, aun cuando
han sido diferentes los formatos de las actividades y las maneras de involucrarse. Igualmente, habrá que ver, por ejemplo, cómo los juegos que se recolectaron en aquella encuesta de 1921, que hicieron las maestras de la ley Leines, que recolectaron a qué se jugaba en distintos puntos del país, como una suerte de recolección de cultura corporal, de movimiento ligada a los juegos, cuáles de ellos son los que permanecían y no se dejaban atravesar por los juegos que heredábamos de las culturas europeas que entraron con los inmigrantes, ¿no? Creo que en esto tiene mucho que ver lo que arrastramos en las prácticas profesionales docentes en el ámbito de la educación escolar y también fuera de ella, ¿no? Los juegos heredados nos conectaron directamente, heredados de Europa, nos conectaron directamente con el club, ¿no? Una institución social que recolectaba también prácticas ligadas al deporte en algún momento, más fuerte, en algún momento más débil, pero que siempre han sido espacios que se han utilizado para la recreación y donde ha habido algún educador, ¿no? Y me parece que recuperar estos espacios para poner a dialogar con lo que se enseña dentro de la escuela en el ámbito de la educación física y poder compartir esos espacios y pensarlos desde el diálogo con la gimnasia también, con las técnicas, con las habilidades, con las capacidades. Es todo un desafío para quienes trabajamos enseñando juego, ¿no? En el día a día. El lugar del juego es el lugar de la gente, es el lugar de los jugadores, es un estado disposicional, es un estado de creencias, intenciones y emociones, es todo eso puesto en situación. Digo porque de repente uno puede tener la mejor planificación de todas para entrar a un grupo de personas, pero si ese día vos fuiste desinflado y sin ganas, o te pasó algo que te dislocó, entonces capaz que podés enseñar otras prácticas corporales, pero la de juego se va a ver afectada. Y se va a ver afectada porque sos vos quien cambia la posición para poder escuchar y poder mediar lo que Emilia decía muy bien, ¿no es cierto? Las situaciones adentro del aula. Las situaciones adentro del aula, dentro del espacio, y de los saberes culturales que ahí circulan. Creo que es eso, ¿no? Dejaría ahí. Circulan objetos de todo tipo y color del ámbito cultural, y uno en el medio surfea como puede las prácticas, apelando a los saberes que se van construyendo a lo largo no solamente de las lecturas y de la formación, sino también de la puesta en escena y de probar y ensayar y estar ahí viendo a ver qué pasa. No solamente en la escuela, sino también en el club, sino también en el centro de rehabilitación, sino también en las colonias de vacaciones, en los gimnasios, que son lugares donde el profe permanentemente está visitando para poder llevar adelante prácticas profesionales. Para finalizar, sí, creo que es contar esto, ¿no? En el cierre de un seminario de posgrado en el marco de la Maestría en Didáctica de la Educación Física de la Universidad de Rosario, les pido a los profes que toman el seminario de didáctica del juego que describan los contextos, el contexto de intervención, y que ahí piensen de qué manera se hace evidente o se lleva adelante las prácticas de juego, y aparecen, para la sorpresa, ¿no? Múltiples contextos pensados y no pensados, dichos y no dichos en los escritos de nuestro campo, donde ensayan y prueban propuestas de juego y a ver qué pasa, y se guían de las producciones que hay para poder probarlas, pero también se animan a pasar un poquito más allá y ver si pueden usar o probar algo que leyeron en otro campo, en una revista, en un libro. Y a mí me parece que es eso lo que hace que ofrezca una frescura, complejiza mucho para la construcción, pero también renueva la posibilidad de
de pensar nuevas conexiones, ¿no? Eso. Muy bien. Bueno, Alejo. Sí, bueno, muchas gracias por la palabra. Me quedé pensando en lo que decía Ivana, que decía, bueno, nosotros somos como los más nuevos, y a veces cuando uno piensa en el deporte y la educación física, piensa que somos los malos, los que vemos el deporte a veces. pero es un chiste, pero va en parte a lo que voy a tratar de plantear, que puede parecer un poco contradictorio, pero tratemos de que no. Retomando esa idea que les venía planteando de pensar el deporte como arena social, yo lo que hago básicamente es trato de ver, bueno, retomando esta pregunta, la pensé, bueno, ¿qué veo en la formación? ¿No? ¿Qué veo en la formación de los profesores de educación física en relación a qué lugar posee en el cotidiano? O sea, lo que quiero aclarar es que la circunscripción en ese espacio, ¿no? Eso es lo primero que me interesa. Y ahí encuentro dos posiciones que parecerían encontradas, que es por un lado que la educación física está deportivizada, ¿no? Muchos afirman eso, y por otro lado, muchos afirman que el deporte ha perdido su lugar de relevancia en la educación física. O sea, distintos actores inscritos en la disciplina, en las instituciones de formación, repito, plantean esas lecturas de qué lugar ocupa el deporte en la formación de los profesores de educación física. Lo cual me hace pensar, bueno, ¿qué significados le da cada uno al deporte? ¿No? Claramente, tengo una cita acá de Helga Holsen, que fue la directora del INEF de Capital Federal, actual del Romero Brés, de 1986, en un documento que se llama Contribuciones a la documentación e investigación de las ciencias del deporte, que ella afirma: los cambios técnicos y sociológicos, quizás aquí, como en muchos ámbitos, superan largamente la capacidad de cambio. El deporte, no ya a nivel argentino, sino a nivel mundial, se constituyó en un fenómeno social y cultural más destacado del siglo, dejando de ser un agente de la educación física para ser la actividad a la cual la educación física contribuye, ¿no? Entonces digo, hay una determinada perspectiva que, a ver, por así decirlo, presenta un grado de sumisión de la educación física hacia el deporte, ¿no? Y pensemos en qué deportes, ¿no? Y cuando se piensa en esos deportes, tenemos que ver cómo se han configurado los deportes que transmite la educación física. Repasemos la currícula rápidamente: básquet, handball, vóley, fútbol, softball, hockey, rugby, atletismo y natación. Digo, revisando, puede haber alguna en alguna institución particular, pero digo, cuando se piensa en el deporte, la educación física, se está pensando en unas determinadas prácticas. Y bueno, ¿y a qué viene esta lectura de perdimos lugar con el deporte? A la lectura que no reconoce dentro de las discusiones sobre deporte a los enfoques de la didáctica especial sobre el deporte. Entonces, ahí hay un primer punto, la idea de pensar el deporte educativo o el deporte escolar, ¿no? Nos hace entrar en una tensión sobre los significados del deporte en la disciplina, pero que está en relación a la idea de deporte que está estructurando todo eso, ¿no? No se llega a romper con esta idea, a ver, con esta serie de prácticas que se han configurado en un determinado periodo histórico. Dicho esto, dije, bueno, la pregunta tenía otra parte que me llegó un problema. Decía, bueno, ¿cómo esto se circula con la circulación en la vida popular? La tengo que anotar al costado de la pregunta, por eso la estaba chusmeando. Entonces, me fui a fijar, el año pasado se hizo la primera encuesta a nivel nacional sobre actividad física y deporte, que es la encuesta más federal que existe, que está, si les interesa, desde el Observatorio Social del Deporte de la Universidad de San Martín, que el informe lo escribió Diego Mursi, Ignacio Mazzola y Martín Recanati, y viendo qué aproximaciones tienen los jóvenes al deporte, podemos ver que el 70% le interesa el deporte en general, al 70% hace deporte, el 65% le interesa la información sobre el deporte que consume por distintos medios de comunicación, el 61% escucha deporte, el 53% asiste al deporte, el 41% juega videojuegos de deportes, y el 27% participa en competencias de videojuegos. ¿Qué quiero mostrar con eso? ¿O qué es lo primero que me interesa? Bueno, tengamos cuidado que nosotros pensamos en una determinada perspectiva del deporte cuando socialmente
hay otras lecturas sobre la práctica deportiva. Sigo avanzando en la encuesta. Entre las personas de 16 a 29 años, el 56% reconoce de los varones que hace deporte y el 43% entre las mujeres que hace deporte. ¿Dónde lo hace la mayoría? La mayoría lo hace o en espacios públicos o en instalaciones públicas. Esto me va a servir después para pensar las políticas públicas. Digo, habitualmente cuando pensamos en el deporte pensamos en el club. Tengo la mala noticia de que es el 5% el club. Me muteé con el énfasis. Me posiciono. No, les decía entonces. La cuestión de que hay otros espacios que son los que predominan la realización de la práctica deportiva por parte de la población. Sigo avanzando. El 35% de las personas que reconoce que hace deporte en la Argentina lo hace de forma competitiva. El 62,1% no lo hace de forma competitiva. Y solo el 11,9% está federado de las personas que hace deporte. ¿A qué voy con esto? Que debemos, a mi modo de ver, empezar a pensar qué manifestación de la práctica deportiva estamos reconociendo en la formación y cómo esto puede entrar en tensión con la manifestación del deporte como fenómeno social en nuestro cotidiano, porque tiene otras lecturas, ¿no? Estoy pensando siempre en población joven, que son diferentes a las que hacemos en la disciplina, o a lo que pensamos como deporte, a las prácticas que consideramos deporte. Fíjense esto, lo último, no aburro más con números, pero me encantan los números. Dentro de las prácticas deportivas, el 77,8% de los varones y el 77% de las mujeres dice que corre. El 56% de los varones y el 19% de las mujeres juega al fútbol. Deportes colectivos con pelota es solamente el 25%. Fíjense los deportes que yo les enumeraba de que dábamos en la formación, ¿no? Y el 17% en las mujeres. Deportes con raqueta, 20% en varones, 12% en mujeres, y deportes de combate, boxeo y artes marciales, 20% en varones, 11% en mujeres. ¿Qué quiero empezar a plantear con esto? La educación física fue configurando una determinada perspectiva sobre el deporte, ¿no? Que en muchos casos tensiona con las lecturas o con las modificaciones en términos de práctica social que fue surgiendo el fenómeno. No estoy diciendo una sumisión a el mercado del deporte con esto, ¿no? Lo que estoy diciendo es que tratar de interpretar este fenómeno en términos sociales. Ahí me piden lo del informe, cuando quieren, después lo subo en el chat, copio el link y lo pueden descargar. Es de la Universidad de San Martín, el Observatorio Social del Deporte, pero lo puedo poner, pues está a disposición el informe. ¿Tá? Entonces, este juego me interesaba tratar de traer para que cuando pensamos bueno, qué lugar ocupa en la disciplina, hay esa tensión entre deporte, determinadas prácticas deportivas o una idea de deporte vinculada al rendimiento, hay un enfoque vinculado al deporte, a lo escolar, y yo creo que, y acá voy en el terreno de las hipótesis, Leo dijo que podíamos hipotetizar al principio, esto no está con esto, estoy pisando en un terreno muy pantanoso, que diría que esta lectura de que la educación física perdió terreno en el deporte es porque están mirando con esa lente, y no reconocen que dentro de los sentidos del deporte también se incluyen las prácticas vinculadas a deportes, lo que se podría llamar deporte escolar, que no sería el deporte que van a participar los torneos juveniles bonaerenses. Para resumirlo, para los bonaerenses, como me inscribo, perdón, Córdoba juega, digo, se replican en las distintas jurisdicciones, Jugá por Córdoba, perdón, le cambié el nombre. En las distintas jurisdicciones, ¿no? Entonces, eso me parecía para traerlo, para pensar sobre el terreno pantanoso del deporte y su inscripción en la educación física. Dejo por acá. Bueno, gracias Alejo, también para focalizar ahí un poco esto del lugar en un sitio o en un espacio como la formación, ahí después tal vez lo podamos volver a retomar y avanzar y ampliar. Emilia, bueno, escuchamos tus reflexiones, tus asertividades sobre cómo circulan las prácticas gimnásticas.
Sí, me quedé pensando en esto que decía Alejo de perder el terreno en el deporte, ¿no? Y algo que, bueno, se ve que me estoy como tanto investigando sobre la gimnasia que por ahí me perdí en esa parte. No en el relato de Alejo, sino como que digo, bueno, wow, el deporte no está perdiendo terreno. Que antes, digamos, pensábamos uno en el deporte como que abarcaba todo y todas las demás prácticas, como el juego, la gimnasia y toda la vida natural y demás, quedaban más relegadas, ¿no? Nada, yo cuando hablamos de gimnasia pienso en dos como, en varias puntas, digamos, si quieren después podemos me puedo explayar más, pero para decirlo, bueno, en cuestiones, porque hoy Alejo mencionaba lo que es la vida universitaria, lo profesional, y pensaba, bueno, que también, digamos, esto de perder terreno, es que la gimnasia en realidad no es que perdió terreno en las universidades, sino que siempre tuvo el mismo terreno, ¿no? Pienso que, digamos, para las materias de primer año, yo trabajo en la Universidad Católica y fui alumna de la UNLP, y nada, pienso que en primer año está gimnasia y en segundo año gimnasia y hasta ahí, ¿no? Salvo que después hagas algún seminario en quinto año o cuarto, depende de la modalidad, y puedas, si te interesa, tomar algún seminario sobre gimnasia. Pero en general, digamos, ahí ya, digamos, no es que hay una pérdida de terreno, sino que ya el terreno estuvo ahí estructurado, así, ¿no? Gimnasia hay una sola en primer año y una sola en segundo año. Que por ahí hay un poco lo que le pasa al juego. Digo en estas dos universidades, que son las universidades donde yo tengo más incumbencia. Después también pensaba en, digamos, a nivel estatal, ¿no? Pensaba, bueno, ¿qué políticas hay sobre la gimnasia, ¿no? Pienso, digamos, hay una Secretaría de Deportes, su Secretaría de Deporte acá en la Ciudad de La Plata, donde vivo yo, pero, digamos, no hay ninguna Secretaría de Gimnasia, y calculo que tampoco no hay sobre juego, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con las políticas estatales, ¿no? Donde el deporte se le ha dado muchísima más importancia que otras prácticas de la educación física, cuestiones sociales, económicas, políticas, y ahí podemos ahondarnos en el debate. Y también, digamos, pensaba a nivel escolar que con el relato van a entender cómo lo voy a enlazar con el capitalismo, ¿no? Y a nivel, digamos, del fitness. En realidad la gimnasia, digamos, en las escuelas, un poco con esto, como decía Alejo, pensando en lo que dijo la primera pregunta, como con un engranaje para seguir, ¿no?, charlando sobre esto, pensaba en cómo la gimnasia se fue posicionando en el nivel escolar, ¿no?, la educación física escolar ahora. Y bueno, digamos, en un momento donde la gimnasia tuvo un montón de auge, ¿no?, donde había mucho material además en las escuelas, ¿no?, a todos aquellos que fuimos alumnos de escuelas y demás, había de todo para trabajar gimnasia, ¿no? Cuestiones que hoy se perdieron un montón. No sé si todo está apto hoy en día, eso podríamos, ¿no?, debatirnos y podemos ponerlo en cuestionamiento, pero sí, digamos, la gimnasia ahí en las escuelas tenía un lugar muy fuerte y de a poco, digamos, se ha perdido. En principio, digamos, puede ser por los materiales, también puede ser por en los diseños curriculares. Si bien en 2007 hasta el 2018 tuvo como o sea, bueno, tenía bastantes contenidos donde se podían trabajar bastantes temas de la gimnasia en las escuelas. Como dije hace un rato, los profesores dejamos de trabajar gimnasia artística y deportiva, ¿no? Por una cuestión de cuidado, por las denuncias que empezaban a aparecer en las escuelas. Bueno, digamos, esa es una de las prácticas que se dejó. Hoy en día, con el nuevo cambio de diseño curricular, desde el 2018, se intentó volver a esta gimnasia deportiva, ¿no? De ponerla por lo menos en un diseño curricular, digamos, en un lado escrito, donde queda un papel, pero sin embargo, ¿con qué materiales? Si hace un montón de años que se perdieron todos esos materiales de gimnasia. Yo trabajo en una de las escuelas que había las colchonetas anchas de la gimnasia y no hay más, porque acá en la Ciudad de La Plata hubo una inundación y bueno, y se perdió todo, ¿no? Entonces, lo poco que quedaba ya ni siquiera hay, ¿no? Salvo algunos de ustedes que me puedan decir que tengan la suerte de tener algo de gimnasia, ¿no? Entonces pensaba, bueno, que, digamos, qué políticas, ¿no?, hay estatales y demás que piensan en la gimnasia, ¿no? También analizaba los cursos, ¿no? ¿Cuánta cantidad de cursos hay o seminarios hay propuestos para los deportes, digamos, para todo lo demás contenido de educación física, y cuántos de gimnasia? Por suerte, de a poco van apareciendo más, pero en la medida, digamos, en algún punto, la gimnasia fue quedando un poco relegada. Repito, no sé si perdió terreno la gimnasia, sí el deporte, porque el deporte ya tenía un montón de terreno ya ganado, ¿no? Creo que la gimnasia, bueno,
se mantiene en ese poco terreno que tenía y queda, digamos, ¿no? Y queda así como pareciera a veces por el aire, ¿no? También pensaba, cuando decía, bueno, ¿qué lugar ocupa esto en la práctica cotidiana? Y también, digamos, pensando en la educación física, ¿verdad? He sabido, todos ya lo hemos analizado, lo ha analizado Giraldes, que la gimnasia en un momento fue porque se dejó, digamos, de implementar las escuelas porque se pensaba que era aburrida. Bueno, ahí yo preguntaría, ¿quiénes dan la gimnasia aburrida? ¿No? Digamos, pensar que un contenido es aburrido, en realidad no es un contenido aburrido, en realidad tiene que ver cómo uno lo atraviesa, ¿no? Para que sea aburrido. También, digamos, aparece hoy en día también como una especie de acondicionamiento previo para el deporte, ¿no? Bueno, ahí se hace gimnasia porque sirve para un montón de cuestiones que tienen que ver principalmente con un objetivo deportivo, ¿no? Bueno, nada, un poco pensándole ahí, pero también, digamos, hubo otro momento que es el que nos atravesó ahora a todos en la pandemia, ¿no? En donde la gimnasia parece como que volvió a resurgir, ¿no? Volvió a la gimnasia, o sea, como que, y yo lo celebro en algún punto porque empezaron a ver como no se podía hacer deporte, porque, digamos, el deporte implica jugar con un otro, ¿no? Y un contacto y demás. Digo, bueno, empezaron a aparecer miles de docentes dando gimnasia virtual, ¿no? Y a partir de eso, digamos, bueno, las gimnasias tradicionales, demás, pero también, digamos, bueno, empezó el fitness, que antes no se veía, ¿no? Yo me llegaban un montón de videos de docentes y veía en la página de la provincia un montón de videos de profesores bailando salsa, gente que se tuvo que poner a mover el cuerpo, que yo creo que se había olvidado lo que era mover el cuerpo, ¿no? Desde la gimnasia. Y bueno, digo esto y yo los veo a muchos sonreír, como que nos ha pasado a todos. Bueno, a mí no, porque a mí me encanta la gimnasia, pero digamos, si no, creo que hubiera estado así como diciendo, bueno, ¿y ahora de qué me disfrazo, no? ¿De qué me disfrazo? Porque tengo que hacer gimnasia y no me siento con tantas herramientas. No es que no tenemos herramientas, todos tenemos herramientas. Y bueno, digamos, a partir de acá, digamos, un poco pensando en esto del fitness, que es otra de las prácticas que a mí me atraviesan tanto y me interesan un montón. Y esto, hay un concepto que yo analizo en mi tesina que escribí ahora, mi segunda tesina que escribí, y que pienso en la universalización de las prácticas, ¿no? Cómo todos los docentes tuvimos que en algún punto universalizar las prácticas, ¿no? Damos todo en este mismo momento, con esta misma dosificación, con esta misma densidad, con esta misma resistencia, con el mismo volumen, con la misma duración, ¿no? Cómo también, digamos, tuvimos que utilizar el tiempo, ¿no? El mismo tiempo era para todos, una misma música para todos, ¿no? Pensaba, bueno, en las prácticas de fitness, hasta la ropa, digamos, hasta la vestimenta, ¿no? Pues si pensamos hoy en día que la práctica que está muy de moda, que es Zumba, que están todos vestidos con 2 millones de colores, y ese es como el territorio, digamos, de ahí. Y pensaba también que se volvió a utilizar la música, se volvieron a dar clases de ritmo, ¿no? Y bueno, en algún punto, si bien, digamos, el fitness puede para mí tener un montón de contras y de pensarlo, también digo, bueno, evidentemente esta pandemia algo bueno trajo y que es que la gente se empezó otra vez a mover con la gimnasia, ¿no? Y después, digamos, saliendo de la vida, digamos, escolar, universitaria y demás, pensaba también en los gimnasios, ¿no? En los gimnasios, pero también hoy en día se trasladó la gimnasia a los parques, ¿no? A las plazas y demás. Hay un montón más de gente yendo a correr, a caminar, haciendo gimnasia, tomando clases de entrenamiento funcional al aire libre y demás. Bueno, yo celebro todo eso, porque para mí es un montón y porque creo que de a poco la gimnasia vuelve a posicionarse, ¿no? No sé si a ganar terreno, pero sí se vuelve a posicionar porque había perdido posición. Así que nada, bueno, quería contar un poco eso. Muy bien, bueno, gracias Emilia, Alejo e Ivana. Bueno, está claro que los tres objetos en sí mismos siguen circulando, ¿no? En distintos lugares y de distintas maneras. Creo que sí se podría abrir el debate o la reflexión acerca de si esa forma de manifestación de esos tres objetos sigue siendo más reproduccionista de aspectos históricos, estéticos, políticos y valorativos. Digo, ahí hay un debate, posiblemente haya muchas personas que se hayan acercado en este último tiempo a las gimnasias, hayan revisado su inserción en la práctica deportiva y vean al juego como más presente en sus vidas. Lo que más allá de eso habría que revisar qué ocurre ahí dentro, ¿no? O qué sentidos va otorgándose en esa práctica
porque posiblemente si no quede casi en una situación un poco naturista, ¿no? Y ahí me parece que aparece el debate sobre la intervención y nuestra práctica profesional como tematizadores de estos objetos que no solo circulen, sino que además deberían de poder generar del debate o la ampliación de los sentidos que tal vez se reproducen de manera crítica a veces por las masas sociales que de alguna manera pueden hasta reproducir lo que se espera que hagan con esos objetos, ¿no? Entonces, creo que ahí retomo como en la primera pregunta, si ahora en la última alguien quiere revalorizar algo de la práctica profesional y qué revisiones, más allá de que por lo menos sabemos que siguen estando presentes, con más o con menos determinación, algunos con más o menos lugares, otros, como decía Alejo, del deporte parece que está menos o sigue estando mucho, tal vez aparecen otras manifestaciones que antes no estaban tan claras y tan precisas, y que a veces es parte del proceso que hemos hecho de ir aprendiendo que el deporte no es solamente desde el marco federativo, competitivo, y que hay otras formas de manifestarse a la práctica deportiva, y bienvenido sea. Abrimos la última pregunta sin dejar de lado la posibilidad de ampliar cualquiera de estas aristas que nos quedaron pendientes. Y esa última pregunta que nos hacíamos era pensar qué queda o qué horizonte vislumbramos en términos de gestión pública para que estos objetos culturales puedan ser circulados, puedan acceder más personas a practicarlos, a conocerlos, a vivenciarlos, a criticarlos y posiblemente hasta modificarlos y ampliarlos, ¿no? Creo que ahí hay un debate a hacer y posiblemente, como todas universidades, la posibilidad de transformación, la posibilidad de cambio también nace de lo que podamos debatir, de lo que podamos pensar colectivamente, que podrían ser futuras acciones de gestión pública, y en el debate y en la apertura colectiva, eso sin duda a veces nos va ayudando en los momentos indicados a poder decir por dónde podría llegar a ir, y no hay que hacerlo de otra manera que no sea en solitario, sino justamente en un debate abierto, público, como invita en este caso la universidad. Así que volvemos a la rueda. Ivana, pensar o qué estuviste pensando, qué venís analizando. A veces uno es voz cantante de otros grupos, ¿no?, con los cuales compartimos reflexiones acerca de estos objetos, y bueno, el momento como para decir, uy, podríamos hacer esto, se nos ocurre esto, o vemos que estamos necesitando esto, o bien contar alguna iniciativa que posiblemente ya esté ocurriendo y que otros sectores de la sociedad, digamos, esa idea no se me había ocurrido, bienvenida, a ver por dónde es. Así que nada, abrimos el debate a cómo poder hacer circular o qué horizontes vemos de gestiones públicas para estos objetos. Buenísimo. Yo en principio contarles que acá en Río Cuarto estamos en un programa de investigación que pretendemos conocer cómo se manifiesta o qué manifestaciones de juego hay en distintos lugares de la sociedad, ¿no? Entonces salimos a revisar instituciones, organizaciones, fuera de la universidad y dentro de la universidad. Y hemos empezado a dar con instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos de nuestro municipio, la Secretaría de Gobierno, y un programa de participación ciudadana para presentar proyectos que se financian para llevar adelante obras en la ciudad, ¿no? Y hay un montón que presentan sobre la creación o la refuncionalización, ornamentación de espacios verdes, de plazas, parques, bueno, y esto de alguna manera nos conecta en una propuesta académica puntual que ya tiene aprobación en el Consejo Superior de nuestra universidad, que es una maestría en juego, y que ahora estamos en pleno proceso de carga de información en CONEAU, cuestión que nos hace formalizar los vínculos con la institución. Y por ahí voy. Porque cuando vi la pregunta, lo primero que dije fue, si bien hay una profe especializada en políticas públicas que aborda con mucho más detenimiento esto, reconocer las limitaciones. Bueno, tengo que ponerme a leer sobre esto, y sí recolectar como alguna cosita que me permita ampliar sobre eso, ¿no? Creo que
habría 3 cuestiones que se podrían estar tomando, o que podría yo estar empezando a tomar en serio, para poder intervenir en la dirección o influir en la dirección que tengan las asociaciones políticas, para usar términos de Weber. Y creo que una de ellas es abrirse teóricamente y prácticamente a otros campos, a otros interlocutores, a otra lectura. Y eso lleva mucho tiempo y demanda mucho esfuerzo, pero creo que termina finalmente enriqueciendo mucho. Y creo que es asumir también que los objetos a los que nos dedicamos no son patrimonio de la educación física, son prácticas culturales que la educación física arbitrariamente arrebata, o sea, si se quiere, o los toma y los convierte en objeto de enseñanza y en objeto de estudio. De manera que sí o sí nos vemos obligados a reconocer esa limitación y poder interactuar con quienes están dedicándose al mismo objeto, pero en otro campo de estudio. Ya sea historia, geografía, comunicación. En el caso particular del juego, estamos dialogando con bastante intensidad en el ámbito nuestro, con gente de comunicación, para el abordaje de políticas públicas precisamente, sobre todo en llegar a toda la sociedad, porque de repente se miran sectores y se intervienen en las realidades inmediatas que tiene cada uno en su propia práctica, en el grupo de estudiantes en una escuela, o en el grupo de la colonia de vacaciones que te tocó, y de repente el poder ampliar el foco de la cuestión y mirar hasta dónde llega, nos hace entrar en ese campo visual, por ejemplo, los merenderos, las vecinales, agrupaciones que voluntariamente y sin fines de lucro llevan adelante acciones en barrios vulnerables. Y bueno, todo esto hace que aparezcan, lo curioso de esto es que tenemos relatos de colegas que están trabajando en situación de encierro, en merenderos, que regalan su trabajo porque no cobran por ello, ¿no? Que no digo que esté bien, digo que es lo que está ocurriendo. Y me parece que es necesario abrir la discusión para poder interactuar y brindar algún tipo de elemento que ayude a esas prácticas y a formalizar adecuadamente esas prácticas. Lo segundo creo que es poner en agenda. El juego en el diseño curricular, si bien ha estado siempre presente en el campo de la educación física, en las prácticas, no siempre ha sido dicho en las prácticas. Y eso sigue ocurriendo. De manera que poner en agenda, no solamente de los diseños curriculares, de las escuelas, de los programas de formación docente, sino también en las agendas gubernamentales. Porque no todas los órganos de toma de decisión tienen en agenda puesto o colocado alguna cuestión vinculada al juego. Sin embargo, cuando quieren llevar adelante alguna acción concreta en territorio, más de una vez apelan a alguien que haga una propuesta corporal con juegos, ¿no? Entonces, bueno, creo que en principio ahí poner en agenda es visibilizar, es poder mostrar lo que ocurre. Y eso, al menos acá en Río Cuarto, nos está llevando un trabajo bastante arduo, porque es salir con una lupa y mostrar, y no solo mostrar, sino también el también colocarlo en distintos lugares que permita ir asentando lo que existe en la opinión pública, hacerlo circular, que son condiciones también para que la política pública avance. Y lo tercero, y que va ligado a lo anterior, creo que es conformar asociaciones estratégicas promotoras, ¿no? Asociaciones estratégicas. Hay, al menos en el campo del juego, hay asociaciones, fundaciones que están interviniendo permanentemente en territorio, que están demandando saberes territorializados sobre juego, y que bueno, que están arrojando datos interesantes. Cuando escuchaba a Alejo hace un ratito con la encuesta, me acordaba del estudio que publica Batiuk sobre los niños, un estudio de los jardines de infantes en 5 provincias argentinas,
y muestran cómo en esos jardines hay hay tiempos, todos los jardines presentan tiempos de juego libre, sobre el cual no se intervienen, y sobre los que habría algo hay que decir porque está el cuerpo, ¿no? Que se convierte en un buen espacio para poder estudiar. Digo, en materia de juego hay muchos ámbitos y muchos temas y muchos datos que se pueden recolectar para poder ampliar la indagación, mucho más cuando justamente se está problematizando los saberes que se han construido a lo largo de la formación y que hemos recibido. Hace un ratito leía un comentario acá en el chat, y no me quiero detener mucho en eso, pero eso fue escrito hace más de 30 años, ¿no es cierto? Claro, es que creo que hay mucho de la formación docente que circula, que nos ha atravesado y que precisamente todo el tiempo está reclamando su territorio, ¿no? Y que uno tiene como que apagar y silenciar esas voces para tratar de darle cabida a otras. Digo, de repente pensar en paradigmas críticos o pensar en una educación física crítica, suena muy fácil decir abrirse teórica y prácticamente a otros campos, o entrar a la arena social pensando estos objetos, suena re fácil, pero cuando se pone en situación es donde deviene, yo creo, complejo, porque hay que negociar y hay que acordar precisamente y respetar los distintos campos de conocimientos y las prácticas a las que nos abocamos los distintos profesionales. Y digo esto pensando en un profe de educación física, como el que he sido incluso yo en la escuela, cuando te toca interactuar con otros profesionales de otros campos, y para armar un proyecto interdisciplinario, ¿no? Y en esa interdisciplina durante mucho tiempo se ha trabajado relegando el saber de la educación física y utilizándolo como un recurso, como un medio, como hace un rato presentaba Alejo. El juego tiene toda la historia en eso, incluso los grandes cuerpos teóricos dedicados al juego que circulan principalmente en el campo de la psicopedagogía, la psicología, precisamente lo ubican en el lugar de recurso. Ahora, el cambio a colocarlo en objeto de estudio y mirar qué hacemos respecto de esto y reconocer la limitación de los campos para poder atrapar una práctica que se zafa por todos lados, es de una honestidad académica que creo que es necesario hacerlo para poder crecer como campo nosotros también, ¿no? La dificultad está en poder sostener esos proyectos, esos planes, esos proyectos que se llevan adelante colocando estos objetos en el diálogo interdisciplinario, y creo que ahí sí la cuestión de la enseñanza y del cuerpo tiene que estar presente. Ahí quedó. Bueno, Alejo, todo tuyo. Gracias, Iván. Bien. Voy a tratar de retomar el punto que traías, Leo, primero. A ver si puedo decir algo, y después lo que ya tenía más planificado, porque me parece importante, a ver, claramente, directa o indirectamente, la formación, la matriz de formación en la cual nos inscribimos modela nuestra perspectiva y cómo vemos a las distintas prácticas corporales. Eso. Ahora bien, también en la formación, las perspectivas no son únicas. O sea, si yo veo el campo deportivo, que es lo que yo más estudio, por así decirlo, hay debates hacia adentro de los actores, los estudiantes se van moviendo ahí en un tira y afloje sobre distintas lecturas sobre el fenómeno deportivo, vinculadas también con los tira y aflojes de sus trayectorias, ¿no? Y vinculadas también con las demandas del ejercicio profesional temprano que caracteriza a la profesión, ¿no? Entonces, en esa multicausalidad, ¿no? Se van produciendo sentidos
sobre las prácticas deportivas, es lo que yo he advertido en los profes en el ejercicio profesional, donde, a ver, y ahí es donde me parece que son interesantes la potencialidad de los estudios sociales del deporte, porque nos permiten no caer con una lectura prescriptiva sobre lo que es o no es deporte, sino poder, a ver, ver lo que se está construyendo como deporte por los actores de la educación física. Y esa dimensión no se circunscribe a una sola lectura sobre el deporte. Y es muchas veces contextual. El mismo actor pone en juego diferentes dimensiones sobre el deporte, tanto en su inscripción en el ámbito escolar, como en un club, o como en un programa social. Porque otra característica de la inserción profesional de la educación física es el multiempleo. Yo lo dije, no sabía cómo llamarlo, ¿no? Porque encontraba profes que tenían 5 trabajos diferentes, donde en cada uno de esos lugares, desarrollando prácticas deportivas, ponían en juego sentidos diferentes, ¿no? Y me parece que ahí lo que hay que potenciar, o lo que hay que reconocernos, es como constructores de sentidos del deporte, no como meros reproductores de esa trama institucional sobre lo que es el deporte. No es que me quiero pelear con Walter Bragg porque no me da, pero Walter Bragg planteaba la cuestión del deporte en la educación física y el deporte de la educación física, hace muchos años. Entonces digo, ahí pone el foco en el deporte en la escuela y el deporte de la escuela, perdón, lo cambié. Y ahí pone el foco en la dimensión institucional, más que en la dimensión del actor que construye sentido y en las tramas que se pone en juego, ¿no? Entonces, me parece que es importante revalorizar nuestro rol en esa dimensión, y comparto lo que decía Ivana, esta necesidad de dialogar con otros y otros campos y ser comprensivo de las lecturas que tienen sobre las diferentes prácticas que están resaltando. Veo a alguien que levanta la mano, no sé si quiere decir algo. Ah, por eso. Perdón. Bien. Eso es como trataba de retomar un poco lo que traía Leo, que me parece que es importante. No tengo pero me parece que está bueno para debatir y charlar. Estos espacios ayudan a ello. Ahora yendo más a la cuestión de la pregunta, ¿no? Las políticas de gestión pública, como decía Emilia, sí, claramente hay Secretaría de Deporte, hay Ministerio de Turismo y Deporte, y eso forma parte de una configuración histórica, ¿no? Y no es una cuestión a nivel argentino. O sea, las principales agencias estatales hasta la década del 70 fueron sobre educación física, y es más, acá en Argentina, del 63 hasta el principio de los 90, tuvo la Dirección Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación, que fue la primera agencia estatal vinculada al deporte, como agencia estatal. Después, en el 71, se crea la Secretaría de Deporte, previo a una dirección, pero digo, esa dimensión del deporte como copando la parada, por así decirlo, en lo extraescolar sobre las prácticas corporales, es un proceso reciente, ¿no? Podríamos llegar a decir, y es un proceso a nivel regional que lo hemos visto con colegas tanto en Chile como en Uruguay, donde va de la mano también de aunque suene paradójico, de este corrimiento de los estados a partir del avance del neoliberalismo. El deporte se institucionaliza. ¿Por qué? Porque se institucionaliza en una dimensión de deporte rendimiento, en una dimensión vinculada a una lógica mercantil. Si uno analiza los programas que desarrollan la nación y las provincias, tenemos en primer lugar una serie de actores, de los cuales se destinan las principales políticas públicas, que son niños y niñas, jóvenes o adolescentes, y adultos mayores y personas con discapacidad. En la trama nacional y provincial. En la trama municipal no. La trama municipal es más heterogénea y entran diferentes propuestas de utilización del espacio público y de la utilización de los polideportivos municipales, donde se atiende a una población más heterogénea en términos de grupos etarios, ¿no? Pero digo, ahí hay una primera dimensión a considerar. Bueno, ¿quiénes son los actores que están quedando afuera de las políticas públicas? ¿No? La población adulta parecería como que no
no es objeto de intervención por parte de la nación y las provincias. Digo esto en un relevamiento que hicimos de programas de políticas públicas con el observatorio, no es que lo estoy tirando al azar, revisamos todos los programas que desarrollaban todas las provincias y el Estado Nacional en los últimos 10 años. Entonces, por otro lado, y vinculado a los espacios donde se realiza la práctica, los principales espacios donde se desarrolla la práctica son los espacios públicos y los espacios espacios públicos, espacio público, ahora así decirlo, me compliqué solo. Una plaza, pero también los espacios públicos de los municipios, de las naciones y de la provincia, o sea, los predios, ahí no sé la palabra, los predios estatales. Ahí está. Y en menor medida, como antes ya anticipaba, los espacios privados. 12,6% para varones en ámbito privado, 8,9% las mujeres, y en los clubes, como anticipaba antes, 4,9%. Cuando tenemos programas específicos para los clubes de nación, provincia y municipio. Entonces tenemos una serie de acciones estatales destinadas a unos determinados lugares que son los que menos cantidad de población reciben. Y el otro punto, digo 3 puntos para terminar 4 cosas después, es la modalidad. ¿Qué práctica proponen las políticas públicas deportivas? Competencias deportivas. El principal presupuesto de la provincia de Buenos Aires se va a los torneos. Si uno ve el presupuesto, los torneos juveniles, después torneos Buenos Aires. Si uno ve el presupuesto, puede resultar un momento tramposo, porque ve que eso se destinó a deporte social, pero ¿qué pasó? Los torneos pasaron de la parte de alto rendimiento al deporte social, ¿no? Eso fue en el 2007. Entonces, tenemos torneos, tenemos representación nacional, que se llama, desarrollo deportivo, clubes, y qué otras manifestaciones del deporte no se conciben dentro de las políticas estatales. Yo no tengo la solución, traigo como las aristas donde veo los baches, por así decirlo, en esta cuestión, ¿no? Entonces, primera cuestión de las 4 que es, bueno, pensar a qué población y cómo la consideramos como destinatarios de las políticas públicas. Hay que problematizar eso. Porque si no seguimos reproduciendo lo que... Segunda cuestión es cómo se posicionan las agencias estatales ante la dinámica del fenómeno deportivo. ¿Por qué? Porque muchas de las acciones que vienen desarrollando, sobre todo en los últimos 7 años, está vinculada a el posicionamiento de los municipios, de la provincia y de la nación como un espacio para espectáculos deportivos, ¿no? O está vinculado a la reglamentación de las actividades en los espacios públicos, sobre todo por cuestiones, los clubes de corredores, ¿no? Pero no hay un posicionamiento crítico ante esas prácticas o otras propuestas alternativas que proponga las agencias estatales. Otro punto, un tercer punto que lo traigo de Gastón Gil. Gastón Gil es un antropólogo marplatense que estudia el fenómeno del running en Mar del Plata, que sacó un libro que se llama Terapias de la Felicidad. No lo que voy a decir no es un choreo porque estoy citando, pero es una idea que él trae, que me parece muy interesante, es la cuestión de, pensar qué sentidos ponen en juego las personas que realizan la práctica y no mirarla de un modo crítico y pensarlos en algún sentido, como diría Hall, como tontos culturales, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces de los estudios sociales miramos a esos actores como meros reproductores de la lógica mercantil. Y bueno, las personas ponen en juego otras cosas que importante considerar, y también otro punto a tener en cuenta está en la fluctuación de la modalidad del sentido de la práctica en la historia de vida de la persona, ¿no? Uno puede pensar, yo soy atleta de alto rendimiento y me va a generar el hábito para toda la vida, ¿no? Puedo citar ejemplos para mostrar que no pasa eso, ¿no? El más conocido es el del Chino Maidana, peleó contra Mayweather y a los 3 meses, a lo que voy es, no hay una sola, a lo largo de la historia de vida de una persona, una única forma de aproximarse y realizar la práctica deportiva. Y las políticas públicas tienen que considerar eso, porque si no dejamos librado, generó el hábito y después sigue solo, y eso no funciona así.
y por lo menos retomando estas trayectorias que analiza Gastón Gil de más de 10 años de estudio de campo. Y por otro lado, tomando una idea que yo la leí en Débora Di Domicio, cuando ella estudia a los adultos mayores, que ella habla de el aprendizaje a lo largo de la vida, de lo corporal, yo diría una educación física a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, tratar de pensar prácticas pedagógicas que contemplen las particularidades y no en términos anatómicos fisiológicos, sino de deseos sobre las prácticas corporales a lo largo de la vida, y que no quede circunscripto la niñez a la adolescencia y cuando uno pasa a los 65, por así decirlo. Así que esos serían como mis 4 aristas que me gustaría traer para pensar las políticas públicas. Un poco desordenado, así que perdón. No pasa nada, de eso se trata. Mientras uno lo va diciendo, las va ordenando. Así que bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, Alejo. Bueno, Emilia, te damos ahí. Bueno, yo estuve ahí pensando también, creo que de todas las preguntas fue la que más me costó, ¿no? Pero también tiene que ver con esto de hoy que Alejo hablaba del terreno de la gimnasia, ¿no? Y una de las palabras que más se me viene a la mente todo el tiempo es visibilizar la gimnasia, ¿no? Y eso nos corresponde a nosotros, los docentes de educación física, ¿no? O los maestros del cuerpo, los maestros de la gimnasia. Y bueno, digamos, ¿qué políticas podrían ser? Bueno, si pensamos un montón, podríamos perfectamente pensar en una Secretaría de Gimnasia, aunque sería algo bastante inviable, pero no me voy a perder nunca la esperanza. Después, sí, iban a decir una maestría en juego, podría ser también pensado desde la gimnasia, ¿no? Grupos de investigación, también pensaba, ¿no? En las universidades que haya sobre gimnasia específicamente, que en general por ahí hay uno o ninguno, ¿no? Y bueno, ahí también, digamos, siempre me pienso a mí también, ¿no? Bueno, ¿qué estoy haciendo yo para que la gimnasia se siga visibilizando, ¿no? Y una de las cosas que estoy ahí tratando de llevar a cabo es un grupo de investigación en la Universidad Católica de gimnasia, ¿no? Bueno, decir, bueno, a ver, si la tengo que visibilizar, si a mí me interesa la gimnasia, si no quiero que se pierda, bueno, hay que seguirla pensándola, ¿no? Hay que seguir hablándolo, hay que ponerlos en juego, ¿no? En esta jornada, en un congreso, en un escrito, en un artículo, hay que seguir, digamos, hay que seguir pensando, y no solos, ¿no? Con otros, que de eso se trata. También pensaba que podría haber lugares... más ofertas en los CEF, en los centros de educación física, que hay, no digo que no, pero podría haber también más ofertas, ¿no? Así como hay tantas ofertas del deporte, también podría haber ofertas de la gimnasia. Y ahí cuando Alejo hablaba de adultos mayores, también pensaba que muchos adultos mayores terminan eligiendo la gimnasia, yo no sé si es porque les gusta o porque como que se sienten relegados o medio empujados, ¿no? A ir a la gimnasia. Bueno, anda a la gimnasia porque te va a quedar mejor a vos, para tu edad, ¿no? Y pensaba también, digamos, podría ser como programas estatales, gimnasias en las plazas, gimnasias en los estadios, gimnasias en los clubes, ¿no? Y también, digamos, pensando también en la extensión universitaria, ¿no? Cómo podemos llevar a la gimnasia a lugares donde hay, digamos, plazas donde sean de mayor concurrencia de gente, ¿no? Llevar a la gimnasia. Bueno, ¿qué gimnasia? No importa, qué sé yo. Sí, sería interesante llevar un montón de gimnasias, pero bueno, si no se puede llevar un montón, llevarse algunas gimnasias, ¿no? Y que tampoco sea una, ¿no? Que la de moda, ponele, ¿no? Que sí se podría usar. No digo que no, pero, digamos, empezar a invitar a las personas a hacer gimnasia. Y una de las cosas que yo he criticado un poco es que no hay prácticamente cursos de gimnasia. Es posible que sea por esto de que no está visibilizado, es posible que sea porque muchos docentes se abocan al juego, se abocan al deporte, a la vida de la naturaleza o a la natación, y hay menos de los que nos abocamos a la gimnasia. Es posible también. Pero una de las cosas que yo, en realidad no me quiero extender más por el tiempo, que quiero hacer acá, digamos, y que es mi intención siempre, que yo tengo alumnos practicantes de las universidades, también formo alumnos de las universidades, ¿no? Digamos, esto es decir, bueno, invitar a los profesores a hacer proyectos en las escuelas, ¿no? Y que no sea un proyecto de una vez en 6 años, ¿no? Que sea un proyecto anual, que todos los años haya gimnasia, ¿no? Y puede ser perfectamente un proyecto trimestral, que es lo que yo intento hacer en mis escuelas, ¿no? Hablar con los profes y decirles, bueno, pero ¿por qué también gimnasia no? ¿No? No, pero la gimnasia la hagamos uno específicamente de gimnasia, porque de eso se trata, ¿no?
Hoy Ivana decía esta parte, la palabra visibilizar, y a mí me quedó un montón. Y es eso, visibilicemos como profes de educación física, si vamos a hablar de las escuelas, en los proyectos, que se empiecen a ver y que podamos pensar en distintos tipos de gimnasia y que los alumnos no digan, gimnasia, no, o es para mujeres, o qué embole, ¿no? Digamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para mostrar un tipo de gimnasia, un modo de gimnasia que sea distinto, ¿no? Y que pueda interesar, así como interesa el juego, como interesa el deporte, la natación y la vida en la naturaleza. Así que nada, bueno, yo me quedaba un poco con eso, ¿no? Capaz que hay muchas cosas de las que pienso son a lo grande y quizás ni siquiera nunca las voy a ver, pero hay otras cosas de las que pienso que son más chiquititas y que se pueden llevar a cabo. Muy bien, bueno, muchas gracias, Emilia. Voy a tratar de retomar algunas de las cuestiones que se fueron diciendo, también para ser fiel al tiempo que nos va quedando y poder terminar en horario, retomar algunas ideas. Por un lado, me parece sustancial seguir haciendo investigación y seguir haciendo estudios. Hoy en algún momento Alejo decía, bueno, me gustan los números, son necesarios en algún momento esto, revisar qué está sucediendo, cuál es la realidad de los programas en este caso, de los censos sobre prácticas deportivas que también en algún momento Carlos Carballo fue haciendo y se fueron efectivizando porque dio muestra o nos empezó a dar muestra, como lo que hoy Alejo traía de las encuestas, nos empezó a dar muestras de que tal vez el perfil del deporte que nosotros teníamos más constituido en un imaginario posiblemente no ocupe tanto espacio como el que creemos, o bien el que los medios de comunicación nos hacen creer que posee, ¿no? para la sociedad. Por consiguiente, ahí creo que nos deja un debate que es necesario de ir saldando, de ir encontrándonos nuevamente, porque si no nos quedamos a veces en los mismos debates históricos de la educación física, es qué hacer con los recursos y qué políticas, ¿no? Dónde discutir los recursos económicos, dónde los estamos depositando y ubicando, y tal vez cuáles son los deseos, las necesidades o las nuevas culturas de prácticas corporales que hasta el momento no hemos podido acceder por seguir destinando los mismos recursos a los mismos objetos y a las mismas prácticas. Creo que ahí es necesario seguir haciendo estudios para poder discutir con números, con datos precisos que nos permitan sacar otras conclusiones y tal vez, posiblemente como otro nuevo escenario, pensar el futuro de la formación docente nuestra al interior, ¿no? Porque en virtud de esto, posiblemente el escenario al cual tenga que ir a trabajar no sea el de la demanda inminente del mercado del consumo, porque eso también de alguna forma nos está orientando a hacer cuáles son las necesidades del Estado mercantil o de los gobiernos mercantiles y que operan hacia el tipo de práctica profesional que vamos orientando en nuestra formación. Entonces, creo, seguramente la historia llevará mucho debate para que esto se modifique, pero los planes de estudio también tienen que ser consecuencia de estos análisis de estudios sociales que van emergiendo en este momento particular. Por otro lado, recién escuchaba a Emilia en esto de que faltarían cursos de gimnasia, de gimnasias y de formación sobre la gimnasia. Seguramente que sí, también creo que ese es un territorio que hemos perdido y que de alguna forma el área del fitness lo ha tomado, lo ha cooptado y casi que no estamos pudiendo entrar a poder proponer otras alternativas, y ahí se ha armado un mecanismo de consumo y hasta de acreditación y de certificación que me habilita. Ahí me parece que también tenemos que hacer un debate mucho más masivo, mucho más colectivo, acerca de las futuras implicancias profesionales para la enseñanza de esos objetos. Creo que ahí nos resta mucho en el marco también de la enseñanza de los deportes, en la enseñanza del juego y de la enseñanza de las gimnasias. Me parece que son terrenos fuera del ámbito escolar que de alguna manera tendríamos que volver a debatir como agenda pública, ¿no? Es decir, ¿a quién se le habilita a poder trabajar para transmitir tales o cuales objetos culturales? Me parece que esa es una agenda a construir, ¿no? Y parte de las universidades es instalar el debate de ese tema, que siempre todos lo decimos, lo mencionamos en cada uno de nuestros ámbitos, porque siempre vemos a alguien que creemos no estar capacitado enseñando un objeto que es
posiblemente, ¿no? Posiblemente propio de la educación física, la educación corporal, pero que está tenido o asignado por otros agentes que dudamos de su formación, tal vez simplemente más de su experiencia. Por tanto, ahí dejo como latente en esto de lo público, me parece que deberíamos direccionar no únicamente los futuros debates que pueda traer UNIPE acerca de aspectos más, si se quiere, pedagógicos didácticos, que a veces ha sido todo un anclaje en el cual hemos estado debatiendo mucho tiempo, necesario para nuestra área, pero tal vez poder armar cierta agenda que implique, como decía Ivana, ir a discutir con otros sobre gestión y poder proponer modificaciones o creación de leyes, que es un terreno en el cual a veces creemos que no podemos ubicarnos, ¿no? Y creo que es un desafío, y las universidades públicas tendríamos que estar alineados como en esa agenda, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, como cierre, digamos, de esto que se fue hablando, volver a redimensionar que estos 3 objetos que hoy nos propusimos no son los únicos, ni mucho menos, pero nos propusimos en estas primeras charlas desde la UNIPE abrir el debate sobre estos 3 objetos que pueden ser muy viejos, pero que siguen estando, que siguen siendo parte de nuestra cultura, son bienes patrimoniales de la humanidad, y que algo, de alguna manera, nosotros como educadores de la cultura corporal y de movimiento, hay algo para seguir discutiendo, hay algo para seguir revisando, hay algo para modificar de nuestras prácticas profesionales, de ampliar los sentidos, de poder recepcionar y absorber otros sentidos a los cuales tal vez no fuimos formados, pero que hoy están suscitando. Y en esto que tal vez retomo algo de lo que decía Alejo, en palabras de Débora, y que creo que hay también otros intelectuales que lo manifiestan, de pensar también ya la educación física no por franjas etarias, sino más pensar una educación física sostenible a lo largo de la vida, que posiblemente cada uno de nosotros nos podamos encontrar con estos objetos culturales en distintos momentos de nuestras vidas, y que el deporte no es solo en la iniciación deportiva, en eso que creemos de los 6 a 10 años, que alguna vez lo habremos aprobado, para decirlo así, hemos aprobado alguna asignatura, o el juego queda tenido solamente para las infancias, o como recién Emilia decía, las gimnasias para los adultos mayores, cuando ya no sabemos bien qué hacer, parece que te cuaja mejor. Creo que ahí también se abre un debate acerca de estos 3 objetos, en particular, cómo pueden ser mirados y atravesados en cualquier parte de nuestras vidas, y poder tener el deseo de compartirlos con otros para su disfrute, y de alguna forma que sean parte constitutiva de nuestras vidas constantemente. De mi parte, no mucho más, agradecerles la presencia a cada uno de los participantes, en sobremanera a Eduardo, a Jorge, por haber ido creando este espacio, y particularmente hoy a Ivana, a Alejo y a Emilia por disponernos de su tiempo, de sus reflexiones, de sus conocimientos, de sus atravesamientos profesionales, investigativos, de poder divulgarlos, difundirlos, y también sumarse a los espacios, ¿no? Porque hay esto también es generar agenda pública, decir, bueno, sí, voy a estar, quiero estar, hay algo que puedo aportar, hay algo que puedo decir, y en todo caso seguir abriendo el debate. Yo dejo, como decía antes, abierto la oportunidad a armar una agenda que nos implique sobre algunas cuestiones de lo público, que me parece que las universidades ya nos tenemos que ir juntando como para poder discutirlas y armar una agenda que, cuando nos comuniquemos con otros, como decía Ivana, tengan que decir, tengan saber de dónde sostener unos cambios jurisdiccionales, legislativos, que creo que ya son inminentes y necesarios de abarcar. Así que celebro en sobremanera que estemos pudiendo generar
si se quiere, una nueva apertura de nuevos debates sobre nuestra profesión, que bueno, a lo largo de la historia seguiremos debatiendo sobre muchos puntos, pero me parece que a lo último, cuando los iba escuchando, iba pensando, digo, uy, creo que estamos entrando en una nueva acción que hasta ahora siempre cada uno la decía más de pasillo, más de lugares propios ahí, pero que me parece que lo tenemos que ampliar y debatir. Edu, no sé si querés comentar o también dejarles la invitación para el próximo espacio y cerramos esto. Gracias, Leo. Apenas unas palabras de felicitaciones por el muy interesante panel. Me quedo con algunos recortes, algunas imágenes, este sincericidio que hacía en parte Alejo, de que no iba a dar respuestas puntuales, iba a ser una propuesta revolucionaria. Yo creo que, como recién planteaba Leo, tampoco tengo una agenda revolucionaria, pero sí que la manera de dar el primer paso es colectivo, y este tipo de encuentros es parte de ir generando esa agenda de políticas públicas en su más amplio sentido. A veces pensamos en las agendas públicas solamente ligadas a la oficialidad de los estados y demás. Bueno, también los colectivos generan sus propias agendas, también las universidades, los grupos de investigación, etc. Y me quedo también con esta imagen de Ivana del juego, pero yo diría que este espacio también, en ese sentido, un tanto inútil, pero siendo útil, de estar entretenidos, ese encuentro de estar tenidos entre y encuentro con otros es fundamental. Así que celebro por mucho este espacio, y lo mejor que puede hacer un espacio de este tipo es prometer un otro espacio. Y eso es lo que tengo para hacer en este cierre, porque lo que pensamos con Leo y demás colegas es que, seguido a este espacio, a las 18 horas, de 18 a 20, tendremos otro conversatorio. En ese caso se titula Posiciones teóricas y prácticas de la educación física, y la intención es pensar los sentidos de y desde una educación física crítica desde Latinoamérica. Tanto reflexionar sobre qué significa una criticidad dentro de nuestras prácticas y de nuestras teorías, pero también de pensar este tiempo, un tiempo especial, digo, nos estamos encontrando ahora de manera virtual, y al mismo tiempo cómo se reconfiguran las prácticas. De ese espacio participarán Evelis Kitsaú, una docente brasilera que vive actualmente en Uruguay, Alberto Moreno Doña, un español que vive actualmente en Chile, Felipe Quintado Almeida, un brasilero con muy buenas relaciones con Colombia, y Jorge Gómez, alguien a quien la educación física argentina le tiene, la historia de la educación física argentina le tiene un lugar destinado. Así que me parece que va a ser un muy interesante panel para seguir pensando muchas de estas cosas, no quizás desde el juego, de la gimnasia y el deporte de manera específica, pero sí de una manera general. Así que los y las esperamos a las 18 horas. En todo caso, me tomo un segundo para copiar en el chat el link de Zoom, de manera tal de que quien quiera participar, porque me estuvieron diciendo que hay varios que no les llegó a tiempo el link de Zoom. Lo voy a copiar ahora en el chat por si lo quieren tener, y nos tomamos unos mates y en una hora continuamos con el segundo panel. Nuevamente gracias, y muchas gracias a la UNIPE por darnos este espacio.